Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y créanme, las palabras que vamos a analizar hoy tienen un peso significativo. Vamos a desentrañar una declaración que ha causado revuelo, una confesión que parece marcar un antes y un después en la percepción de una relación mediática muy seguida. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y su contundente afirmación en Portugal, sin Demet Özdemir, jamás. Sí, han oído bien. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué implica esta declaración tan directa? ¿Qué nos revela sobre la dinámica entre estos dos actores que tanto cautivan al público? Si les intriga todo esto y quieren saber hasta el último detalle, les invito a quedarse hasta el final y, por supuesto, a darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras novedades. Empezamos. Resulta que nuestro querido Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en medio mundo, se encontraba en Portugal, un país donde goza de una popularidad inmensa. Y fue allí, en un encuentro con la prensa, donde lanzó esta frase lapidaria. Para poner un poco en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas televisivas más queridas y comentadas de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que rápidamente traspasó las fronteras de la ficción para convertirse en un torbellino de rumores y especulaciones en la vida real. Durante un tiempo ambos actores mantuvieron un silencio ambiguo, alimentando la fantasía de sus seguidores, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental pública extensa, la conexión entre ellos era innegable para muchos. La serie se convirtió en un fenómeno global, no solo en Turquía sino en innumerables países donde sus historias de amor, humor y drama resonaron con la audiencia. La química entre Can y Demet era tan palpable que los espectadores sentían que estaban presenciando una historia de amor real, y cada gesto, cada mirada en pantalla, era diseccionado y debatido con fervor en las redes sociales. Sin embargo, el tiempo pasa, las carreras de los actores toman rumbos diferentes, y las dinámicas personales cambian. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, ha trabajado en Italia, ha participado en producciones de gran calibre como El Turco o Viola come il mare, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes mercados y lenguajes. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido su propio camino profesional, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas que la han posicionado como una figura influyente en la industria. Con el paso del tiempo, las menciones públicas entre ellos se volvieron más escasas, y la intensidad de la atención mediática se fue diluyendo, aunque el recuerdo de su tiempo juntos en Erkenci sigue muy vivo en la memoria de los fans, quienes a menudo añoran esa época dorada. Y es aquí donde entra en juego la famosa declaración en Portugal. Can Yaman, al ser preguntado sobre su paso por la serie que lo catapultó a la fama internacional y sobre su compañera de reparto, Demet Özdemir, no dudó ni un instante. Su respuesta fue un rotundo sin Demet Özdemir, jamás. Imaginen el impacto. Estas palabras no son precisamente fue una buena experiencia o la recuerdo con cariño. Son mucho más profundas, cargadas de una intensidad que sugiere una dependencia, una influencia fundamental. Jamás es una palabra que excluye posibilidades, que cierra puertas, que apunta a una ausencia insustituible. Es una afirmación categórica que ha desatado un torrente de interpretaciones y ha reavivado el debate sobre la naturaleza de su relación pasada. Entonces, ¿qué podemos interpretar de esto? La primera y más obvia lectura es que Can Yaman reconoce que el éxito masivo y la plataforma global que tiene hoy en día no habrían sido posibles sin el papel de Demet Özdemir a su lado en Erkenci. La química entre ellos fue el motor principal de esa serie, y es innegable que ambos actores se beneficiaron enormemente de esa conexión. Juntos crearon un fenómeno. Sin embargo, la palabra jamás va un paso más allá. No dice difícilmente ni hubiera sido más complicado. Dice jamás. Esto podría significar que para él, esa pareja televisiva, esa dupla icónica, era una pieza clave insustituible para alcanzar ese nivel de éxito. Quizás en su mente la proyección que le dio esa serie, y por ende su carrera actual, estaba intrínsecamente ligada a la presencia de Demet. La serie se convirtió en un fenómeno de culto, y la energía que Can y Demet transmitían en pantalla era, sin duda, un factor determinante en ese éxito. La frase podría ser un reconocimiento honesto de que, sin ese vehículo compartido, su trayectoria individual podría haber tomado un camino muy diferente, quizás
No es vertiginoso o menos impactante a nivel global. Es una forma de admitir que la sinergia creada en ese momento fue única y potenciadora. Otra interpretación posible y quizás la más emotiva, es que Can Yaman no se refiere únicamente al éxito profesional. Jamás podría aludir a algo más personal. Si bien nunca confirmaron una relación sentimental pública y estable, hubo muchas señales y momentos que apuntaban a una conexión profunda entre ellos. Los fans que siguieron su historia de cerca sabrán de lo que hablo. Los gestos, las miradas, la forma en que se defendían mutuamente en ocasiones, todo ello alimentó la idea de un romance. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas donde se mostraban cercanos y cómplices, las publicaciones en redes sociales que parecían sugerir algo más que amistad, crearon un aura de misterio y expectación. Y en este sentido, la declaración de Can Yaman podría ser una forma de reconocer la importancia de Demet en su vida en ese momento, quizás incluso sugiriendo que sin esa conexión personal, sin esa chispa que compartían, no habría sido el mismo hombre o no habría vivido ciertas experiencias de la misma manera. La frase podría ser una confesión velada de lo que Demet significó para él, no solo como compañera de trabajo, sino como una persona que marcó un hito en su vida, una figura que influyó en su crecimiento personal y emocional durante una etapa crucial de su desarrollo. Es importante recordar el contexto en el que se hizo esta declaración. Can Yaman estaba en Portugal, un país que lo adora. Estaba en un evento seguramente rodeado de fans y medios de comunicación ávidos de detalles sobre su vida personal y profesional. Las preguntas suelen ir dirigidas a reavivar la nostalgia, a conectar con el público que lo conoció a través de esa serie y que todavía guarda un cariño especial por esa época. Decir jamás es una forma muy efectiva de generar titulares, de avivar la llama de la especulación y de mantener viva la leyenda de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja icónica. Es una declaración que no deja indiferente a nadie y que, sin duda, ha cumplido su cometido al capturar la atención de miles de personas y propiciar un debate global en las redes sociales. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, una frase tan potente y ambigua es una mina de oro para los medios y para la conversación pública. ¿Pero qué significa esto para el presente y el futuro? Si bien Can Yaman se ha labrado una carrera sólida por sí mismo y ha demostrado su talento en diversas producciones, esta confesión nos invita a reflexionar sobre cómo ciertas personas y ciertas etapas de nuestra vida nos marcan de forma indeleble. Puede que, como él mismo dice, sin esa experiencia particular, sin esa conexión con Demet en ese momento crucial, su trayectoria hubiera sido completamente diferente. No se trata de negar su esfuerzo y su talento individual, sino de reconocer la importancia de las circunstancias, las colaboraciones y las conexiones humanas que a menudo son el catalizador de nuestros mayores logros. El éxito rara vez es obra de una sola persona, es un tejido complejo de talento, oportunidad, esfuerzo y sobre todo, las relaciones que forjamos a lo largo del camino. La frase de Can Yaman nos recuerda que incluso los individuos más exitosos a menudo deben su ascenso a las personas que los apoyaron y colaboraron con ellos en momentos clave. Los fans, por supuesto, se han volcado en redes sociales. Hay quienes ven en estas palabras una confirmación de los sentimientos que siempre sospecharon, una muestra de que el amor o al menos una conexión muy especial existió entre ellos, y que Can Yaman ha decidido romper el silencio para expresar la profundidad de ese vínculo. Ven en su declaración un eco del romance que muchos creían que vivieron fuera de la pantalla. Otros lo interpretan puramente en términos profesionales, como un reconocimiento de la sinergia que crearon en pantalla, un guiño al motor que impulsó el éxito de Erkenzicus, y por ende su propio despegue. Para ellos es una validación de la importancia del trabajo en equipo y de la química actoral. Y luego están los que con más escepticismo, lo ven como una estrategia de marketing, una forma de mantenerse en el candelero, de generar expectación y de complacer a un público que todavía añora la época de Erkenzicus, y que disfruta alimentando las teorías y las especulaciones sobre su relación. Para este sector, es una jugada maestra para mantener su popularidad en un mercado tan competitivo. Lo fascinante de estas declaraciones es que nos abren un abanico de posibilidades interpretativas. Can Yaman es un personaje público y cada palabra que pronuncia es analizada con lupa por millones de seguidores y por la prensa internacional. Su confesión en Portugal es una de esas frases que resonará durante un tiempo, que se convertirá en objeto de análisis y debate. Nos recuerda que detrás de los personajes ficticios, detrás de las grandes producciones que nos cautivan, hay personas con historias, con conexiones, con momentos que las definen de manera profunda e indeleble.
Y a veces la sinceridad, aunque sea en forma de una declaración contundente y ambigua, es lo que más nos cautiva, lo que nos hace conectar con ellos a un nivel más humano y vulnerable. Es un recordatorio de la magia que sucede cuando dos artistas conectan a un nivel tan profundo que trasciende la pantalla. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que marcó a una generación de espectadores. Y gran parte de ese fenómeno se debió a la química entre Can y Demet. Su capacidad para hacer creer a millones de personas en su historia de amor, para transmitir emociones tan genuinas que parecían palpables, era simplemente excepcional. Y si para Can Yaman esa experiencia fue tan fundamental que llega a decir jamás, es porque esa conexión tuvo un impacto que va mucho más allá de un simple trabajo, que se grabó a fuego en su memoria y en su trayectoria. Personalmente creo que estas palabras tienen una dualidad muy interesante y profunda. Por un lado, demuestran una profunda admiración y reconocimiento hacia Demet Özdemir, no solo como colega excepcional, sino como una figura clave en su ascenso meteórico a la fama mundial. Es un gesto de humildad y gratitud hacia la persona que compartió ese viaje con él. Por otro lado, también puede interpretarse como un momento de profunda reflexión personal, donde él mismo se da cuenta de la magnitud de lo que esa experiencia significó para él en su vida, en su desarrollo como actor y como persona. No es un dato menor que un actor de su calibre, con tantas oportunidades y proyectos internacionales en su haber, haga una declaración tan enfática y categórica sobre una persona y una etapa específica de su carrera. Es una confesión que revela la importancia de esos hitos formativos en la construcción de su identidad profesional y personal. Esta confesión nos invita a pensar en nuestras propias vidas y en las personas que han sido fundamentales en nuestro camino. Hay personas que han sido tan fundamentales en nuestro camino que, sin ellas, sentiríamos que nada de lo que hemos logrado sería posible. Hay momentos, colaboraciones, o incluso relaciones, que nos han moldeado de tal manera que sin ellas seríamos completamente diferentes. A menudo el éxito no es un camino solitario, sino una construcción colectiva, donde las personas que nos acompañan, que nos inspiran, que nos desafían y que comparten nuestro viaje, juegan un papel crucial en nuestra evolución y en la materialización de nuestros sueños. La frase de Can Yaman nos recuerda que las conexiones humanas y las experiencias compartidas son los cimientos sobre los que construimos nuestros éxitos y nuestras vidas. Y ahora, después de haber desgranado esta intrigante confesión de Can Yaman, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan esta frase tan contundente de Sin Demet Özdemir, jamás? ¿Creen que se refiere principalmente al éxito profesional y a la sinergia que crearon en pantalla, o hay un matiz más personal y emotivo en sus palabras, sugiriendo que Demet tuvo un impacto más profundo en su vida? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus interpretaciones son valiosas y enriquecen la conversación. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo y desentrañando este fascinante acontecimiento mediático. Si les ha gustado este contenido y sienten que les ha aportado una nueva perspectiva, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que les interesa este tipo de temas y podamos seguir trayéndoles análisis profundos. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente interesados en el mundo del espectáculo, las relaciones humanas y el impacto de las conexiones en nuestras vidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren mantenerse al día con nuestras novedades y análisis exclusivos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo y no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Muchas gracias por estar ahí, por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.